Bueno, buenas tardes. Yo voy a contar muy brevemente tres diapositivas de esto, la historia de este centro, y después el doctor Lasorza va a hablar efectivamente sobre la actividad que está realizando el centro. ¿De acuerdo? Bueno, este Centro de Ingeniería de Recubrimientos Especiales y Nanoestructuras tiene su historia, y esto arranca con un laboratorio de galvanoplastía que la magíster Aida Rolando en el 2001 al 2003 con una NR considerar trabajó en Cincado. Y esa NR permitió una cantidad de equipamiento que después quedó como microscopios, hornos, muflas, en una serie de cosas. Después, sobre esa actividad hubo también un proyecto UTN, de los PIT comunes de UTN, que fue el primer proyecto, y luego se incorporó el doctor Lasorza, y eso permitió generar un grupo facultad. Ese grupo facultad, con el equipamiento que había, con muchos elementos que trajo el doctor Lasorza de la Comisión Nacional de Energía Atómica, gente que vino de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se empezó por formar o hacer el primer proyecto, que fue del 2008 al 2010. Ese fue un primer proyecto sobre recubrimiento por plasma. Con ese proyecto, más el anterior de la galvanoplastía, se pudo formar el grupo UTN. Fíjense que el grupo se formó en el 2011, se aprobó en el 2011. El trámite se inició antes, pero fíjense que entre que se empezó con el laboratorio de galvanoplastía hasta que nos convertimos en un grupo UTN, fueron 10 años. 10 años y gente formada. El doctor Lasorza para UTN es categoría A, yo soy 1 y categoría A, hay otros categoría B, entonces necesita gente capacitada y elementos para poder justificar el grupo. Bien, tuvimos el grupo. Lo importante es que el doctor Lasorza estaba trabajando con gente de CONICET, y esa gente de CONICET vino, salió de donde estaba y se radicó acá. Eso es muy importante. Radicado en la regional no quiere decir que viene, sino quiere decir que su recibo de sueldo llega acá y se reparte acá. El hecho de tener gente de CONICET implica dinero, por un lado, implica mucho trabajo que ellos hacen, e implica becarios de doctorado, implica postdoctorado, implica mucha gente que se mueve. Y eso permitió que en el 2015 nos convirtiéramos en un centro UTN. Es decir, los grupos y los centros tienen presupuesto que viene directamente del rectorado. El rectorado nunca es un presupuesto, siempre es un crédito. Y entonces viene la gran discusión de dónde sale el dinero. Bueno, nos convertimos en un centro. Desde el 2015 estamos trabajando con eso. Este centro tiene muchas vinculaciones internacionales, nacionales. Es un centro de referencia. Mucha gente de Latinoamérica, como hay ahora, viene a recibir algún entrenamiento. Así que es importante la temática. Después la Sorza les va a contar. Y finalmente nosotros apuntábamos a un centro de doble dependencia. Esto significa, UTN tiene pocos centros de doble dependencia.
La Universidad de Buenos Aires tiene 63. Eso significa dinero que ingresa, porque el centro de la dependencia es con el CONICET. Nosotros estuvimos cerca, vino gente del CONICET, pero nos falta alguno más del CONICET, y nos podríamos llegar a convertir en un centro de doble dependencia. Siempre el problema que tenemos, todos los que están acá, que son grupos, y los que somos centro, es la financiación. El hecho de que el dinero llegue a la facultad y no a los investigadores es un problema. Se discutió mucho y todo lo demás, porque si llega a la facultad tiene que aportar fondos con recursos propios que después se lo devuelven. En una época como esta, se lo devuelven 3, 4 meses después y pierde la mitad. Entonces, es una lucha permanente. Otras instituciones, como el CONICET mismo, le depositan, no al investigador en su cuenta, pero sí a través de una unidad de vinculación o algo equivalente. Bueno, no los molesto más con esto. El doctor Lasorza sigue entonces con la parte importante. Pasemos a la segunda diapositiva porque bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Sorza. Voy a hablarles un poquito del laboratorio de plasma. El laboratorio de plasma es un laboratorio, como dijo el doctor Bersassi, que empezó hace unos años. El plasma es una especialidad muy difundida en Europa, China y Japón, Estados Unidos también, pero en América Latina no. Entonces nosotros de alguna manera tuvimos mucha injerencia en América Latina, aunque los conocimientos yo los vengo trayendo desde Japón, donde tuve una beca, viví un tiempo allí y bueno, tiene una serie de conocimientos que nos resultan muy útiles para esto. Nosotros tenemos convenios internacionales con la Complutense de Madrid, con el Instituto Politécnico Nacional de México, con la Universidad de Piura en Perú, lugares donde he ido y he dado charlas con respecto a lo que nosotros hacíamos, y hubo un intercambio de investigadores que han venido acá y que después enseguida los vamos a ver. Y tenemos convenios nacionales con la Regional Concepción del Uruguay, con la empresa Ionar, que se dedica a nitrogenación por plasma, con la Regional Buenos Aires. En este momento hay una tesista de doctorado que está asistiendo a nuestro laboratorio haciendo la tesis aquí, con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muchos de esos equipos yo los traje de la CONEA, ya todavía los deben estar buscando, pero bueno, es un detalle. Con el CONICET, tenemos becarios con CITEREF, hemos hecho una serie de trabajos, sobre todo con la parte de misiles y el recubrimiento de toberas de misiles, con el INTA y con la industria local. Pasemos a la otra. ¿Cómo lo cambiamos? Bien, gracias. Bien. Nosotros en el laboratorio, la finalidad del laboratorio obviamente es dar instrucción a nuestros alumnos, que es lo prioritario. Tenemos dos cursos. Hay un curso de especialización con recubrimiento superficial de alta tecnología, que es para las carreras de doctorado, para posgrado. Vienen a hacerlo de varias universidades aquí. Y una materia electiva de grado, que es recubrimiento especial de última generación, que en este momento está abierta a todas las especialidades, pero bueno, tenemos alumnos, han querido incorporarla, la carrera industrial y la carrera electrónica, que tenemos alumnos cursando. Aún así, hay alumnos de las otras especialidades que vienen. Por ejemplo, hoy hemos tenido muchos alumnos de mecánica, porque justamente el recubrimiento por plasma tiene una gran injerencia en el área mecánica, como yo se lo voy a mostrar enseguida. Con respecto a los investigadores que tenemos, bueno, somos una buena cantidad, ustedes lo podrán ver. Lo interesante es que hay gente que viene de CONICET,
hay gente, por ejemplo, que viene, por ejemplo, de Perú, gente que viene de España, de la Universidad de Córdoba. Es una palabra. Tenemos un popurrí muy grande de gente que viene de Salamanca, una doctora que vino a hacer un postdoctorado de Salamanca aquí con nosotros. Entonces, es muy interesante porque eso nos permite ser conocidos afuera. De hecho, somos más conocidos afuera que adentro. Pero bueno, eso es una satisfacción que tenemos. Tenemos convenios con España, con la Complutense de Madrid, tenemos convenio con la Universidad de Piura, de Perú. El gobierno de Chile nos ha pedido una serie de estudios respecto a sus planes en cuanto a la aplicación de plasma en sus carreras. Hemos interactuado con la Universidad, con la Regional Buenos Aires, y ahora, ya que dimos un poquito la parte institucional, vamos a ver lo que sería la técnica del plasma, el proceso de técnica del plasma. Ya muchos de ustedes han ido al laboratorio y han visto los equipos, pero ahora vamos a ver el concepto teórico, ¿no? Plasma, reactores de plasma, CVD y PVD, procedimientos de exposición con plasma, para qué se utiliza el plasma, por qué es irreemplazable, y algunas áreas donde se aplica esta técnica, y ejemplos. Bueno, todos sabemos lo que es un material ionizado, cuando básicamente un gas, que es un elemento que nosotros lo trabajamos a baja presión porque es más fácil de ionizar, lo sometemos a un campo electromagnético muy potente. Ese gas primero se rompen sus moléculas y después se ionizan sus átomos, también se ionizan sus moléculas. En ese caso, los materiales quedan muy susceptibles a combinarse entre sí, cosa que no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura. Esos elementos que han quedado activados dentro del plasma son los que van a configurar en última instancia nuestro recubrimiento final. Entonces, esta es una idea de qué es lo que pasa con la ionización. ¿Qué es lo que tenemos como plasma? Plasma, nuestro universo es de plasma. Nosotros somos materia fría y somos una excepción, pero tanto las estrellas como el Sol, como casi todo el cosmos está formado por plasma. Y el plasma es un elemento que tiene sus características fundamentales. ¿Es así? El plasma puede ser un gas que esté total o parcialmente ionizado. Tiene una cuasi neutralidad eléctrica, lo cual significa que hay tantas especies positivas como negativas. Tiene una luminiscencia intrínseca. Quienes han asistido al laboratorio lo han podido ver. Y eso se debe a que las especies, sobre todo los electrones, cuando adquieren una gran velocidad, empiezan a emitir una luz natural en ellos. Y tienen un comportamiento colectivo. Todo el plasma se comporta en forma colectiva, rodeando al elemento que nosotros ponemos en su interior, recubriéndolo cuando los procesos son adecuados, y cuando hay algún problema, el plasma directamente se apaga. Como ejemplos de plasmas hay muchos, hasta los tubos fluorescentes que tenemos nosotros están formados por plasma. Cuando nosotros tenemos las especies que están activadas, esas especies en forma de iones, es más fácil que entre ellas haya intercambio de electrones y que se forme una unión química. Esto ocurre dentro del reactor de plasma, que es un reactor que trabaja a muy baja presión, ahora vamos a ver todos los detalles, y eso facilita mucho la construcción de estructuras que en condiciones normales de presión y temperatura sería imposible. Por ejemplo, nosotros estamos y hemos recubierto superficie metálica con diamante, o hemos recubierto con carburos de silicio, lo cual es sumamente complicado, pero dentro de un reactor se puede hacer, y yo les voy a explicar la forma en que se puede hacer, aunque a veces cuesta entender. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo podemos formar una unión química. Esta es una especie electrónica, pero bueno, ya es bastante conocida por todos nosotros, los que estamos en ingeniería, esto ya lo conocemos. Lo que sería una estructura
cristalina, y acá tenemos un detalle de lo que son nuestros equipos. Tenemos el equipo superior, que es un equipo de radiofrecuencia. En la parte inferior tenemos un equipo de corriente continua o glow discharge. Tenemos otros equipos más que los hemos mostrado en el laboratorio, pero sería redundante tenerlos aquí. La forma de hacer plasma es creando un fuerte campo electromagnético. Se puede hacer por arco, por inducción, por radiofrecuencia o por microondas. Nosotros estamos utilizando básicamente inducción y radiofrecuencia. Estos son los equipos tal como se ven en el laboratorio. Lamentablemente la foto no se alcanza a ver porque tenemos mucha luz exterior, pero bueno, quienes lo vieron pudieron ver esto tal como está en vivo y en directo, ¿no? Los procedimientos de deposición por plasma, hay tres tipos básicos: chemical vapor deposition, physical vapor deposition y evaporación o plateado iónico. Cada uno tiene su especificidad y lo vamos a ver en detalle. Antes de hacer un proceso de recubrimiento, tenemos que lograr la limpieza. La limpieza química, bueno, podemos empezar con un pulido, aunque no es esencial. Sí, una limpieza química. Nosotros usamos baño de ultrasonido, usamos ácidos y detergentes, y una limpieza en vacío. O sea, en un proceso llamado sputtering, por el cual bombardeamos con átomos pesados la superficie para lograr un barrido atómico. Esto básicamente es una secuencia del proceso. Acá tenemos los dos equipos básicos: el equipo de radiofrecuencia a la derecha y el equipo de corriente continua a la izquierda. Pero los procesos, salvo el elemento que produce la ionización, el proceso es básicamente el mismo. En uno entran los gases a una cámara donde hay un vacío, un décimo de la presión atmosférica aproximadamente. En ese vacío entran las especies que nosotros vamos a utilizar para formar el recubrimiento. Una vez que las especies están adentro, se produce un vacío dinámico, vale decir, entran especies por un lado y salen en el número 7 por el otro a través de un sistema de bombeo. Una vez que las especies están adentro, se produce la descarga, tanto de corriente continua como de radiofrecuencia, y se produce la ionización. Ahí se produce el plasma. Ese plasma lo que hace es ionizar las especies, y esas especies ionizadas se recombinan de acuerdo, como yo les comenté recién, acercándose al punto 6, que es donde se encuentra la muestra o el sustrato a recubrir, y es allí donde se produce el recubrimiento. Es un proceso que puede ser acelerado aumentando la temperatura por medio de una resistencia óhmica, aumentar la temperatura del sustrato. También se le puede dar tensión, de hecho se hace, para acelerar los procesos y para lograr un determinado tipo de cristalización. Tenemos muchas formas de cristalizar y de acuerdo a las especies que se están combinando, el tipo de cristalización depende de la energía, y esa energía va a depender del potencial que tenga el plasma, el potencial que tenga el sustrato y su temperatura. Después, los elementos que entran todos en forma de vapor, y cuando llegan a la baja presión dentro del reactor, allí se produce el proceso de ionización. Un detalle que es importante tener en cuenta es que estos esquemas son totalmente cerrados, los reactores son absolutamente herméticos. Por lo tanto, podemos obtener estructuras cristalinas prácticamente perfectas porque están totalmente alejadas de la contaminación exterior. Eso significa que si nosotros queremos trabajar con microelectrónica, podemos hacer dióxidos de silicio, podemos hacer estructuras cristalinas cuya resistencia esté de acuerdo con las especificaciones que necesita la microelectrónica. También podemos hacer estructuras sumamente compactas, como ya dije, diamante o carburos de alta dureza. Acá tenemos un esquema en grande de lo que es el reactor y cómo sería el proceso. El proceso es el siguiente: la bomba de vacío siempre está funcionando y siempre está produciendo vacío, pero por otro lado está ingresando un precursor
que va a entrar en estado gaseoso y por el otro lado van a entrar gases de proceso. Por ejemplo, un vapor que tenga un compuesto de silicio y por el otro extremo puede entrar oxígeno para hacer un compuesto de dióxido de silicio. Esos elementos se encuentran... a ver, ¿tiene enlace como para puntero? ¿El botón del medio? Sí. Bien, gracias. A ver el del medio. Uy, qué chiquito. Bueno, veamos. Acá tenemos el compuesto, entra por el electrodo superior, acá tiene una tobera y ese compuesto es difundido en forma de iones sobre el blanco. El blanco se encuentra aquí y se encuentra sobre un portasustrato que está calefaccionado. Toda esta zona es una zona de plasma. En toda esta zona se produce ionización y por lo tanto los iones van a parar de la parte superior a la parte inferior y conformar la película en esta zona, la zona superior del sustrato, que es lo que nosotros queremos. Es un proceso de un vacío dinámico en el cual están entrando especies, por un lado, recombinándose y dando como resultado el recubrimiento, y por otro lado tenemos que las especies que no intervienen en el proceso son eliminadas por medio del sistema de bombas. Acá tenemos el reactor en funcionamiento, esto es en tiempo real. Esta zona que vemos brillante es la zona de plasma, no se ve muy en detalle porque el laboratorio estaba iluminado. Hoy apagamos la luz y era muy fácil verlo en todos sus detalles. Tenemos diferentes configuraciones de equipos de radiofrecuencia. Las placas de radiofrecuencia, bueno, ya esto es una especificidad propia del sistema, no voy a entrar en detalle con eso porque no vale la pena. Y acá tenemos lo que sería el reactor de radiofrecuencia, donde vemos el bobinado propiamente dicho, que es el que produce el efecto de ionización. Después el sistema es básicamente el mismo, entrada del precursor químico y los gases de proceso. Eso de recubrimiento por plasma es aproximadamente el mismo. No es exacto, pero es aproximadamente el mismo. Cada equipo tiene sus características especiales. Acá tenemos un detalle de lo que sería el reactor de inducción, donde tenemos las muestras en esta zona, el portamuestras, y tenemos la bobina inductora, que es la que nos está produciendo la radiofrecuencia que ioniza la mezcla que tenemos en su interior. Aquí tenemos otro equipo, que es un equipo metalizador, el cual posee una cazoleta en donde se colocan los elementos que queremos evaporar, trabaja con una corriente de 300 amperes, una temperatura de arriba de 2000 grados centígrados, se produce el vapor y en medio de un área totalmente con alto vacío, esas especies son dirigidas hacia un blanco que se encuentra en la parte inferior de esta placa. Puede hacerse un plasma de algún gas en esta zona y en ese caso las especies que son expulsadas de esta navecilla se combinan dentro del plasma con el elemento que nosotros queremos. Por ejemplo, si estamos evaporando titanio y tenemos un plasma de nitrógeno, vamos a producir un recubrimiento de nitruro de titanio en la parte inferior, que se encuentra enganchada en la parte inferior de la placa que se encuentra arriba, la placa superior. Este es un detalle de lo que sería toda la zona de vacío y el equipo en sí. Bien. Bueno, vamos a ir muy rápido con esto entonces. Los precursores se pueden usar prácticamente cualquier precursor líquido gaseoso, de acuerdo a lo que nosotros queremos producir, de acuerdo al precursor que vamos a usar. Pueden ser precursores de silicio, de titanio, de tungsteno, de oro o de lo que sea. Los recubrimientos de plasma tienen la ventaja que se adhieren químicamente a la superficie. Por medio de óxidos se adhieren químicamente a la superficie de los metales. No es
una adherencia de Van der Waals, como ocurre con las pinturas y los barnices, sino que es una verdadera adherencia química, con lo cual se asegura una excelente adherencia, sobre todo en lo que corresponde a herramientas de corte, que son elementos que van a ser susceptibles a temperatura y a fricción muy elevadas. Bueno, acá hay una serie de polímeros, no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Acá hay otra serie de reactores que nosotros tenemos y que son procesos con los que podemos trabajar, donde tenemos el sustrato en la parte superior, el blanco de spattering y el plasma formado. Vamos rápido. Otro equipo que también estamos utilizando, en donde tenemos el material fundido en el crisol, que es el que se expliqué recién, y ese material fundido es expulsado en forma de clúster o de vapor hacia la zona del sustrato que queremos recubrir. Si hay plasma en el medio, vamos a hacer un recubrimiento de un compuesto, y si no, vamos a hacer un recubrimiento del metal puro sobre la superficie que queremos recubrir. Bueno, acá esta es electrónica. ¿Para qué se utiliza esto? Sirven para producir recubrimientos superficiales que comprenden procesos físico-químicos, y la ventaja que tiene este proceso es que se realiza dentro de un reactor cerrado con elementos controlados, por ejemplo, gases UAP de ultra alta pureza. Por lo tanto, la estructura cristalina puede ser tan perfecta como los elementos que nosotros le ponemos. De hecho, que para microelectrónica hacen falta estructuras muy bien dosificadas. Bueno, ¿en qué se aplica el plasma? En microelectrónica, en recubrimientos protectores, ya sea antidesgaste, anticorrosivos, lubricantes sólidos, para el medio ambiente, tratamiento de residuos gaseosos. En medicina, recubrimientos biocompatibles, por ejemplo, diferentes nitruros que son utilizados para los implantes. En fin, ya que estamos con el tiempo justo, vamos a apurarnos. Acá hay un detalle del laboratorio, acá hay un detalle de lo que hemos hecho, de las publicaciones. Acá hay un detalle de una placa recubierta con epoxi, sin plasma. Ese es el grado de oxidación en un estudio que hicimos en el INTI, y ese es el grado de oxidación casi nulo de una misma pieza recubierta con plasma y con epoxi arriba. Hemos hecho estructuras de carbono, nanotubos de carbono, que se usan básicamente en medicina, microesferas también utilizadas en medicina como transportes de medicamentos, y hemos hecho recubrimientos para herramientas de corte. Acá tenemos algunos ejemplos de las herramientas de corte. Hemos trabajado con empresas de AEDO, EMSA, entre otras cosas, que nos trajo estos insertos, se los recubrimos y aumentaron 10 veces su vida útil. Algunos de los ensayos que hacemos, micrografía electrónica, efectiva, o sea, transformada de Fourier, hacemos ensayos. Estos ensayos de alta temperatura se hicieron en España. El estudio de la cristalización después del ensayo de fuego, los resultados que dan. Hemos hecho nano agujeros para separación de ADN, también trabajamos en el área biológica, y bueno, ya que los tiempos nos acosan, ya doy por terminada la charla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nahuel Castelo, soy docente de la Facu y estoy trabajando en el grupo GTA. No les voy a mostrar ninguna charla técnica hoy. El propósito de la presentación es mostrarles el grupo, contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y un poco de dónde venimos y un poco dónde queremos ir. Yo no soy nuevo en la Facu, pero en el grupo digamos que me sumé hace unos 3 meses y
y estoy, digamos, dirigiendo el grupo. El contenido de la presentación, lo que les quiero contar un poco es una introducción al grupo, qué es el grupo, cuál es nuestra misión, el objetivo del grupo, cuáles son los integrantes del grupo, las áreas de trabajo que tenemos y las metodologías de trabajo que estamos usando, un poquito los proyectos históricos más relevantes del grupo, cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando este año y un poquito lo que es el roadmap, un poco lo que queremos o tenemos pensado hacer el año que viene. Bueno, el grupo, como les decía, o como dice el nombre, es un grupo de tecnología aeroespacial, es un grupo UTN, cuyo principal objetivo es formar recursos humanos en tecnología aeroespacial, estudiantes, graduados, universitarios, trabajar en toda la temática, digamos, de lo que es el hardware de uso aeroespacial, la integración, ensayos, operación de sistemas espaciales, también prestar servicios de calidad. Uno de los objetivos que tenemos es empezar a trabajar con diferentes organismos o universidades que trabajan en esta área. ¿Quiénes trabajamos en el grupo? Como les contaba, ¿mi puntero no? Mi nombre es Nahuel, me estoy dirigiendo al grupo, estamos trabajando con dos docentes investigadores, el ingeniero Pablo González, que está en el grupo ya hace bastante tiempo, y es un poco el que tenía el rol de la dirección del grupo antes de que yo me sumara, el docente investigador Aníbal Betorel. Ambos docentes están dirigiendo dos proyectos sobre los que estamos trabajando este año, y después tenemos 7 becarios que están trabajando en diferentes temas. Bueno, ¿cómo es un poco la organización del grupo? Como les decía, yo me sumé hace 3 meses al grupo y este último Q del año estuvimos trabajando en empoderar al grupo, en reorganizarlo, en organizar mejor la documentación y en definir algunas metodologías de trabajo que queremos para llevar el management, la dirección de los proyectos el año que viene. Lo que vamos a usar es lo que se llama metodologías ágiles, que es una metodología de trabajo que se está usando hoy en algunas empresas y en muchas empresas del sector. Yo trabajo en Satellogic, trabajo en la industria espacial y usamos metodologías ágiles para gestionar. Vamos a usar dos herramientas que son las mismas herramientas que usamos también en Satellogic, la misma herramienta que usa SpaceX para traquear las tareas. Una es Jira para traquear las tareas y el Confluence, que es un espacio de trabajo para organizar la documentación de los proyectos. Ese es el organigrama que tenemos pensado para el grupo. Todavía lo estamos, digamos, no tienen nombres todos los casilleros, lo puse conceptual. Las diferentes áreas de trabajo están definidas de acuerdo a los estándares ESSS, European Cooperation for the Space Standardization, son los estándares de la Agencia Espacial Europea. En la industria espacial hay dos estándares grandes, los de la NASA, que para mí son un poco desordenados, y los estándares de la Agencia Espacial Europea, que son muy ordenados y uno se puede nutrir mucho de la información que tiene. Las áreas de trabajo que tenemos pensado. No manda el puntero. Las áreas de trabajo, como les decía, son las de la industria. El área mecánica, que engloba la mayor cantidad de disciplinas, o sería la disciplina mecánica, tiene la disciplina de control térmico, estructuras, que son, creo, dos de los fuertes que vamos a tener, diseño mecánico, que está la parte de CAD, propulsión y la parte ambiental. El área de comunicaciones, porque si vamos a trabajar con satélites, los satélites se tienen que comunicar con la estación terrena, toda la parte de comms, antenas y radio. La parte electrónica y de óptica, ahí está colgando toda la parte electrónica. La parte de control y software. Tenemos pensado sumar algo de software. El otro, esas son las disciplinas, digamos. Después la otra rama, que la resumí en un solo cuadrado, un solo bloque, en realidad van a ser varios, es la de los líderes de proyectos. Nosotros tenemos pensado tener diferentes PIDs y cada PID va a ser dirigido por un investigador. Después las disciplinas van a tener responsables que van a ser los encargados de formar a los becarios en las diferentes disciplinas y también a los demás investigadores y suministrarle el manpower, los becarios formados para que trabajen en los diferentes proyectos. Un poquito de historia. El grupo fue formado algo así, poco más de 20 años. Es un grupo que tiene muchos años y tiene mucha historia. Acá les voy a mencionar así rápido algunos proyectos en los que trabajó el grupo,
que muchos volaron en diferentes misiones. El grupo fue formado por Edgardo Rollero hace más de 20 años, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con él más de 10 años en la Agencia Espacial Argentina, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y él, en su participación en el grupo, en los años que estuvo, llevó adelante muchos proyectos que estaban muy vinculados a la agencia. Uno de los objetivos que tengo es un poco retomar eso, hacer algunos convenios específicos con la Agencia Espacial para trabajar en diferentes temas. El grupo hizo muchos proyectos que tienen que ver con la misión SAC-D, con el Aquarius, no con el Aquarius, con la misión SAC-D, concentrándose, y SAC-C también, concentrándose principalmente en el diseño mecánico, estructural y la parte de integración y ensayos. Algunos proyectos destacables, que me acuerdo porque la verdad es que no tengo registro de todos, los mecanismos para el instrumento rosa, el proyecto de Aquarius, me acuerdo cuando Rollero estaba lubricando los mecanismos allá en Brasil cuando estamos haciendo la campaña de integración y ensayo. Para que se den una idea, ese satélite se lanzó en 2011, hace 11 años ya. O sea que es el que está en la tercera fotito de abajo. Otro proyecto destacado fue el PADE, fue un proyecto que se lanzó en 2001 en transbordador Endeavour. Es un proyecto que la NASA tiene proyectos, tiene, digamos, destinado cierto valle de proyectos para trabajar con las universidades. En ese momento se hizo este proyecto PADE con la Argentina, fueron 7 experimentos argentinos, y el GTA se ocupó de lo que fue la integración de ese experimento y dio un experimento, uno de esos 7, que era una placa con unos acelerómetros que volaba adentro. También hizo algunos trabajos, en la última columna ven la parte aeroespacial que no está tildado con un 1, son proyectos que no fueron de la industria. Otros proyectos ahí ven en la segunda foto, en la cámara de termovacío, el Laboratorio de Integración de Ensayos en Córdoba, los mástiles para las antenas del proyecto SAC-D Aquarius, que, como les decía, un satélite que se lanzó en el año 2011, un satélite de 1,5 toneladas, que lleva 8 cargas útiles de diferentes países, Italia, Francia, Estados Unidos. La principal es el Aquarius de la NASA. Pero bueno, un proyecto así genera muchísimo trabajo para todo el sistema científico-tecnológico argentino, empresas y también universidades. La Agencia Espacial trabaja mucho con las universidades, tiene muchos convenios con las universidades, y como les decía, uno de los objetivos de nosotros es integrarnos a eso. Este es otro proyecto destacable, ahora se habla mucho de picosatélites. Creo que este fue el primer picosatélite que se hizo en el año 2003, hace ya 19 años. Este satélite lo hizo el GTA, lo hizo esta universidad, esta facultad, con la UBA. No se lanzó, ahora no recuerdo bien cuál fue el problema que hubo no con el proyecto en sí, sino con la gestión del lanzamiento, no voló, pero el satélite se hizo. Bueno, acá hay otros proyectos también, como les decía, sistema de control de actitud, estructura flexible de calidad espacial, y algunos proyectos que no son del área aeroespacial, que también estos proyectos tienen más de 10 años todos. Es un poco la historia, pero el GTA tiene mucha historia y ha hecho muchos trabajos. ¿Cuáles son los proyectos 2022, que es lo que estuvimos trabajando este año? Como les decía, yo me sumé esta última parte del año, esto ya está todo encaminado, lo que hicimos este último cuatrimestre, este último cuarto, el último Q del año, fue terminar de cerrar estos proyectos, cerrar lo que estaba planificado, y trabajar en la organización del equipo. Para el año que viene, sí, ya trabajar en algunos PIDs que van a ser más ambiciosos. Este proyecto es el certamen CANSAT. CANSAT es un programa de la Agencia Espacial Europea de satélites didácticos, no son satélites con hardware de vuelo que puede volar en el espacio. Lo que se busca es que los estudiantes de las universidades entiendan un poco cuál es el flujo de integración de ensayo que sigue un satélite y hagan el ejercicio de lanzarlo en un cohete a 500 metros de altura, ¿no? Un cohete muy pequeño, nada que ver, no es un lanzamiento espacial ni un satélite que, como les decía, va al espacio. Este programa lo tomó la Agencia Espacial Argentina y lo empezó a trabajar con los colegios secundarios. Y el GTA, el grupo, estuvo trabajando con la CONAE para darle soporte a toda la fase de testeo de esos satélites, porque esos satélites, como les decía, didácticos, muy simples, con algunas partes de cartón, se testeaban
se sometían a ciertas vibraciones, no las que ven en el cohete, a propósito que los chicos vieran con el flujo que se seguía y también un ensayo térmico y de vacío. Nada que ver con el que se somete un satélite de verdad, ¿no? Pero, digamos, nosotros le dimos soporte en todo eso, diseñando esos ensayos, diseñando los dispositivos para testear esos satélites siguiendo las normativas del concurso. Esos satélites se estaban testeando estos días y se estaban lanzando hoy y ayer. Se hicieron algunos lanzamientos, si googlean ahí, buscan en Instagram de CONAI, lo van a ver por ahí a Pablo González, que está allá en Córdoba ahora haciendo este trabajo. Bueno, como les decía, trabajamos en la optimización, la capacitación de la gente que está en el concurso, en la elaboración de material educativo, los kits de electrónica para hacer los ensayos, prueba electrónica de cargas y de vuelo, selección de los equipos ganadores. También Pablo va a ser parte del board, que va a seleccionar los equipos ganadores, y como les decía, la construcción del hardware para realizar los ensayos y la validación de las cargas útiles para su vuelo en el CET. El CET es el Centro Espacial Teófilo Tabanera. El Centro Espacial Teófilo Tabanera está en Córdoba, que es donde está Pablo ahora, y es donde se integran y se ensayan todos los satélites de la Agencia Espacial Argentina. Y también se opera. Ahí está el centro de operación donde se operan todos los satélites que tiene Argentina en vuelo, menos los satélites de comunicaciones, que son DARSAT, y esos los opera ARSAT, ¿no? Pero el Saucon 1A y el Saucon 1B, que son los dos satélites que tiene operativo ahora la CONAE, se operan de ahí de Falda del Carmen, donde está Pablo ahora. El otro proyecto en el que estamos trabajando, que lo dirige el ingeniero Aníbal Betorel, es el desarrollo de un software para calcular la trayectoria de un lanzador. Todo hecho en MATLAB, estamos trabajando en ese software. El software tira, digamos, arroja como resultado diferentes parámetros clásicos, estándares de software de este tipo, para el cálculo de la trayectoria de un lanzador, y en este momento estamos trabajando en la validación de los datos que arroja el software con algunos datos que pudimos conseguir de lanzadores reales. Esa es la etapa actual. ¿Cuáles son los próximos pasos en los que vamos a trabajar? Vamos a tratar de cerrarlo este año, esta etapa. La programación de la plataforma de cálculo cerrada, cálculo con 6 grados de libertad, trabajar en ese código para que pueda calcular la trayectoria para un lanzador de múltiples etapas, y trabajar en la última parte, que por ahí es la más difícil, la inserción orbital y el regreso de componentes. Principalmente la inserción orbital, que es donde hay que, digamos, ser más preciso en lo que es la trayectoria del lanzador. ¿Cuál es el roadmap del grupo? ¿En qué queremos trabajar el año que viene? ¿En qué estuvimos trabajando este año? Como les decía, estuvimos trabajando en este último Q en empoderar el grupo, porque yo creo que para poder encarar proyectos más difíciles y establecer convenios con los organismos, tenemos que estar bien organizados y preparados para asumir esos compromisos. Así que estuvimos trabajando en la implementación de Jira y las metodologías ágiles. Estuvo viniendo gente de Satellogic, la Scrum Master de Satellogic, que es la que lleva este trabajo, digamos, de manera profesional en la industria, en el caso de Satellogic, a darnos charlas para usar estas herramientas y cómo es la metodología, en reorganizar la documentación y la estructura del grupo. En el Q1 de 2023 queremos trabajar vamos a llevar a cabo ciclos de cursos y conferencias con especialistas del área, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, docentes de la carrera espacial de la Universidad de San Martín, y también con profesionales de Satellogic, de las diferentes disciplinas, de las que les mostré en el organigrama, que venga el profesional responsable de estructuras, de control de actitud, de electrónica, de comunicación, de control térmico, de las diferentes disciplinas, a dar charlas, que tenemos que ver si van a ser charlas. Nos gustaría que sean charlas públicas, porque que las podamos hacer acá en el aula magna, abiertas a toda la facultad. En Q2 2023, ya para febrero, marzo, queremos empezar con el análisis de las propuestas de PID que tenemos dando vueltas y formalizarlas, que sean PIDs. Queremos trabajar en 2 líneas. La principal es un pico satélite. Queremos trabajar en el diseño y la fabricación, ensayos de ese satélite. Lo más difícil del satélite es hacer las gestiones para lanzarlo, pero bueno, ahí creo algunos contactos creo que puedo llegar a tener, y por ahí podemos llegar a conseguir cómo lanzarlo. La NASA tiene algunos programas para lanzar este tipo de satélites de universidades. Y queremos trabajar en el diseño de los subsistemas
porque un satélite es un sistema, es un proyecto muy integrador donde intervienen todas las disciplinas que les mostré. Y bueno, ver si también nos podemos ocupar de la operación, bueno, pero nos conformaríamos primero con diseñarlo y poderlo construir y testearlo. El otro proyecto que tenemos es trabajar en el diseño de un lanzador universitario, pero solamente el diseño conceptual por ahora. Construir un lanzador es algo muchísimo, creo yo, más complejo que un satélite. La Argentina tiene mucha experiencia haciendo satélites, tiene muchos satélites, muchos profesionales con experiencia en el tema. El lanzador es otra historia un poquito más compleja, por lo menos para nosotros hoy. En Q3 2023 queremos ya empezar con la implementación, con la ejecución de convenios que hagamos con los diferentes organismos. Principalmente queremos trabajar con la CONAI, también en algunas líneas con otras universidades de otros lugares del mundo. La semana pasada, no la anterior, estuve trabajando en la Agencia Espacial Europea por Satellogic y estuve ahí charlando con algunas universidades de Irlanda que están trabajando en este mismo tema. También hay posibilidades de trabajar con la Universidad Nacional de San Martín. ¿Por qué digo trabajar con otros? Estos proyectos suelen ser muy grandes, aunque sea un pico satélite, puede ser muy grande para un grupo como el nuestro, y también puede ser muy costoso. Entonces, así como en la realidad las misiones, de verdad, también se hacen asociadas en diferentes agencias. Yo les contaba que el SACD llevaba 8 instrumentos de diferentes países. Por ejemplo, el principal era el Aquarius, y el arreglo con la NASA fue que la Argentina fabricaba la plataforma de servicio, ellos el instrumento principal, el Aquarius, y a cambio de nosotros poner la plataforma de servicio, la Argentina no pagaba el lanzamiento, que es una de las cosas más caras en una misión de este tipo. Y finalmente, el último Q, pensar en qué es lo que vamos a hacer en 2024. Como les decía, estos son los dos proyectos en los que nos queremos concentrar, principalmente el pico satélite. Y bueno, perdón, me falta el slide, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Héctor Sansi. La idea de hoy es tratar de aprovechar estos 15 minutos y de una forma no tan rápida explicarles qué es lo que hace el grupo y ver las posibilidades y actividades que tiene para interrelacionarse no solamente con la parte académica, sino también con lo industrial. Los integrantes del grupo, soy el director, codirector Gustavo Elvira, y integrantes ingenieros que trabajan desde hace años con el grupo, y ingenieros ad honorem, algunos de ellos son tesistas de la carrera de posgrado. El grupo G comenzó sus primeras actividades en el año 1989 y en el 99 fue reconocido como grupo UTM, en función de las capacidades que tenía en contacto con la industria en relación con las actividades académicas. Publicó desde sus comienzos más de 150 trabajos de investigación en distintos congresos y revistas científicas. Las principales actividades: el diseño y tratamiento del servicio de recipientes contenedores de presión, equipos de acuerdo a códigos relacionados con esta actividad, que tiene que ver el código ASME en particular y códigos europeos. Simulación computacional, ya sea el proceso de soldadura, simular distintos procesos de soldaduras, en recipientes contenedores de presión, tanques y equipos, componentes mecánicos y estructurales, biomecánica, específicamente el comportamiento estructural de implantes, placas y tornillos para huesos fracturados. O sea, nuestra principal actividad tiene que ver con el diseño de componentes, en general recipientes contenedores de presión, de los cuales trabajamos no solamente en la parte de diseño, sino en lo que tiene que ver con actividades de equipos en servicio, incluyendo la posibilidad de, en estas circunstancias, que haya algún análisis de falla o de vida remanente. Todos los integrantes del grupo son reconocidos, tienen actividad de hace muchos años en la industria, ya sea en lo que tiene que ver con recipientes, en lo que tiene que ver en refinería, gas y petróleo, petroquímica,
metalmecánica y nuclear. Y esta última actividad que tenemos está relacionada con la biotecnología a través de uno de los integrantes, el ingeniero Ciruelo, que tuvo una actividad relacionada con la construcción de estos implantes. Actividades con el medio académico, en posgrado en la especialización mecánica estructural con orientación en recipientes con contenedores de presión y la maestría en mecánica estructural, que ahora voy a explicar un poquito y comentar cuáles son las actividades en lo que tiene que ver con posgrado. En grado, en la materia electiva de cuarto año mecánica, diseño, recipientes, contenedores de presión, tanques y equipos. Esta materia electiva comenzó con el año 99 a través de tomar la experiencia del primer ciclo o cohorte del posgrado, en donde la temática incorporada de posgrado se llevó a grado y a partir de ahí, a través de un decreto aprobado por el rectorado, quedó como materia electiva. Para cuarto año, Ingeniería Estructural 1 en sus comienzos y para quinto, Ingeniería Estructural 2, que en los últimos años se dividió y el nuevo nombre que tiene la carrera es la que tiene allí. Interacción con otros grupos de investigación y desarrollo, el grupo de mecánica fractura, que trabaja en la universidad, a cargo del ingeniero Eduardo Basta, con el grupo de emisión acústica, que tiene actividades en la CONEA, en la Universidad Nacional 3 de Febrero y en la UTN Facultad Regional Delta, y con el grupo de soldadura de la Universidad del Comahue. Bueno, lo que tiene que ver con posgrado, las dos carreras que tenemos, ya sea especialización y maestría, son carreras acreditadas por CONEAGUA, arrancaron en el año 99, que se hizo un proyecto en conjunto con el IAS, con el Instituto Argentino de Siderurgia, después, bueno, por problemas comerciales, el instituto se separó y quedó para el segundo, tercero y último ciclo que estamos proponiendo para el 2023, a cargo de especialización y maestría. Tiene incorporado el manejo y aplicaciones de disciplinas interrelacionadas que no tienen que ver con el diseño y la aplicación en campo, o sea, todo lo que tiene que ver con la inspección y el servicio. Diseño de componentes instalados en plantas industriales, tratamiento de herramientas avanzadas, sea utilizando las normas de diseño, la simulación computacional, materiales de certificación de calidad, análisis de la soldadura durante la fabricación, reparación, tratamiento en servicio bioresidual, técnicas de medición y ensayos no destructivos y mantenimiento e inspección. La carrera de especialización es un total de 450 horas, que se hace 12 meses, donde los distintos módulos tienen que ver la primera etapa con el diseño y la fabricación y una segunda parte que tiene que ver con el servicio. Acá tenemos convenios y docentes relacionados de la universidad, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay inspectores ASME que trabajan y desarrollan actividades en esta carrera. O sea, en todos los casos, profesionales que están en situación activa, lo que tiene que ver con su actividad profesional. Y la maestría, un total de 650 horas, incluyendo las 450 horas de especialización, en donde ya se ven distintos temas relacionados con la actividad directa en campo, o sea, el tratamiento y técnicas de medición de ensayos no destructivos en metalurgia, evaluación experimental de tensiones, control de calidad y certificación, técnicas de control e inspección durante la fabricación, tratamiento y evaluación de equipos en servicios y procesos de inspección y mantenimiento. Los docentes, los profesionales que dan esta parte de la carrera, distintos módulos, son gente que está relacionada con esta actividad, que trabaja en planta. Algunos de ellos son inspectores certificados por ASME, que trabajan hace años en esta actividad. El tiempo total de trabajo, incluyendo la tesis adicional, son 12 a 18 meses adicionales, o sea que el total de la carrera de especialización y maestría son aproximadamente 2 años y medio a 3 años. Y justamente estamos ya con la inscripción para el 2023, que seguramente arrancará en el mes de marzo. Bien,
En los últimos años hemos tenido 2 proyectos homologados, del 2016 a marzo del 2020, un proyecto relacionado con simulación computacional y un último proyecto fecha de inicio en enero del 21 que termina el 31 de diciembre del 22 con un año de nos dio adicional para terminar con los temas que quedaron pendientes. Los trabajos publicados en los últimos años, que son alrededor de 12-13 trabajos, donde fueron congresos y revistas internacionales, donde algunos de los que se presentaron y algunos otros que están siendo realizados en este momento tienen que ver con la actividad, lo que tiene que ver con la simulación, con el diseño, y son todos requerimientos y necesidades de la industria que llegan al grupo a través de los integrantes y a través de la relación que tenemos con la gente con los profesionales de la actividad que están en la actividad en el posgrado. Por ejemplo, voy a hacer muy rápido en la presentación de los últimos trabajos realizados. La simulación computacional para la determinación de comportamiento estructural de mechas de perforación de uso industrial es un trabajo que se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en donde se analizaba, de acuerdo al filo de la mecha, cuál era la vida útil. En función de este estudio realizado a través de emisión acústica y ondas, propagación de ondas, nosotros encontramos a través de patrones de referencia, utilizando simulación computacional, una correlación con los ensayos realizados por el grupo del doctor Gómez, de la Comisión de Energía Atómica y de la Universidad Tecnológica Nacional de ETA. Otro trabajo, integridad estructural de rieles de acero para uso ferroviario, que es un antiguo trabajo que hicimos hace unos cuantos años con el ingeniero Basta, a través de un requerimiento de la industria para ver el comportamiento del riel en cuanto a su desgaste y análisis de fatiga, donde tratamos de, a través de distintos modelos de elementos finitos y soluciones analíticas, encontrar una relación como para analizar la vida útil de estos componentes más un análisis de integridad. Otro tipo de análisis, cuando tiene que ver con recipientes, un análisis en una caldera en el cual tiene problemas de temperatura, bueno, se puede llegar a simular teniendo en cuenta las características de diseño y de operaciones, en particular una condición de falla, la integridad y encontrar los perfiles térmicos a partir del cual se puede determinar la integridad y hacer, evitar la falla sucesiva que tenía esta caldera. Otro trabajo, reparación de laguna con una agresión, en el caso de hacer una perforación por el cambio de un interno, bueno, se puede simular todo el procedimiento de reparación, de montaje y de traslado interno en el equipo, y a través de la simulación y adecuando la abertura necesaria para sacar los internos por el gran volumen que tiene, es necesario hacer una ventana, ver cuál es la metodología o el modo de utilizarlo de tal manera que poder hacer la reparación en una condición segura. Bueno, como pueden ver, todos estos trabajos están relacionados activamente con la industria, en general refinería, petróleo y gas, pero también en lo que antes les comenté, relacionado con el comportamiento estructural de distintos tipos de placas para casos de fracturas en hueso. En este caso particular, la fractura en hueso largo, en donde se analizaron distintas posibilidades y distintos tipos de placas, y además de la placa, qué tipo de tornillos se podían utilizar para evitar la rotura en el momento que se está haciendo la operación. El problema más delicado y más importante es cuando se está ajustando el tornillo, que en muchos casos, si el tornillo no está bien dimensionado, se parte la cabeza, lo cual genera un problema adicional para el médico que obviamente no es su tema.
En ese caso particular se hizo un modelo de elementos finitos bastante complejo, en 3 dimensiones, que fue cotejado con mediciones que se hicieron en el laboratorio. O sea, en general tratamos de siempre encontrar una relación o un cálculo ya realizado o un procedimiento ya realizado para comparar los distintos modelos que uno propone para hacer la evaluación. Todo lo que estamos pasando, lo que estamos mostrando son contenidos que se incorporan en la carrera de posgrado y en la de grado. O sea, son temas que están relacionados fuertemente con la actividad académica. Bien, en el caso de análisis de falla en tanques de transporte, también a través de la simulación computacional se puede determinar cuál es la mejor forma de reparación, teniendo en cuenta todos los estados de carga, no solamente estáticos, sino dinámicos o cuasi estáticos, que son las maniobras que hace un vehículo cuando está en una ruta, tomar una curva a una determinada velocidad, una frenada brusca, o tomar un pozo o una cuneta, en donde todos esos estados de carga se incorporan en el modelo. Bien. Sí. Bien. Los últimos trabajos que estamos desarrollando este año, estamos trabajando activamente con gasoductos, ya sea en el caso de que aparezcan un determinado tipo de falla, una fisura, cuando el equipo se encuentra en servicio y hay que hacer una reparación. Es una reparación en donde no se puede parar, no se puede cortar el gas que está fluyendo, sino que hay que hacer una reparación con el fluido circulante. En ese caso particular, analizamos y proponemos distintos modelos simulando los procesos de soldadura, en donde acá se puede ver el caso de un gasoducto que tiene un determinado refuerzo y utilizar la costura circunferencial. En este caso particular, antes de entrar en el modelo para resolver el problema, lo que se hace y lo que estuvimos haciendo es cotejar resultados con valores de un ensayo en laboratorio que fue hecho por la Universidad de Comahue, en donde, a través de termocuplas se midió la distribución de temperaturas y lo que hacemos es cotejar ese mapa obtenido en laboratorio con lo de la simulación. De esta manera encontramos y convalidamos los modelos para utilizarlos realmente en la situación operativa y que está en servicio. Bien. Otro trabajo, que esto fue una tesis de Ernestina Cangelosi, es para una condición de falla en un reactor, que es el reactor del Karen, que a través de una distribución de temperatura proporcional o que generaba una falla en el cuerpo de presión, propuso una metodología de análisis a través de diferencias finitas, que fue corroborado con un modelo de cálculo por elementos finitos. Esto es un trabajo de tesis que se presentó, que lo presentó en el 2021. Otro trabajo de tesis, el ingeniero Vilés, este trabajo está en desarrollo, para el tema de simulación, también en gasoductos, para el tema del co-tapping, cuando hay que hacer una derivación en un gasoducto, obviamente sin cortar el funcionamiento y la operación del mismo, ver cuál sería no solamente la parte de soldadura, sino además la prueba de presión que se tiene que hacer para verificar la derivación. Otro trabajo de tesis también del último ciclo que está desarrollando el ingeniero Meroniuk, es la simulación de un sismo sobre un tanque de hidrocarburos, o sea, estos tanques de 60 metros de diámetro, 40 60 metros de diámetro, y por efecto de la ola deforma la parte superior y la parte inferior, en donde se produce un proceso de instabilidad por pandeo. Bueno, la idea es simular y encontrar una solución para evitar, desde el punto de vista estructural, este fenómeno en este tipo de campos. Y el caso de otra tesis que está realizando el ingeniero Vigliano, también es una tesis del último ciclo del posgrado, en donde, además de incorporar todo lo que hablamos en gasoducto, es un requerimiento
problema que tiene la empresa TGN, cuando aparecen fisuras en la soldadura. Bueno, se incorpora, además del proceso de soldadura, tensiones residuales, una fisura en un gasoducto en el momento que se está haciendo la reparación o eventualmente cuando ya estaba detectada in situ. Y por último, último trabajo que estamos llevando con el grupo de la CONE a través del a cargo del doctor Rusante, y la Universidad del 3 de Febrero y la Regional Delta, que es la evaluación de rollos de acero, estos rollos que ustedes pueden ver en los camiones que transportan este tipo de chapa, que se hacen por soldadura por piezas que tienen un ancho de 1,22. Bueno, lo que el requerimiento de la empresa privada de Siderar es que no tienen un control de la soldadura entre chapas. O sea, tienen un pasa no pasa muy rústico y lo que se está tratando de hacer es a través de propagación de ondas y mediciones por emisión acústica, ver cuando un defecto no es aceptable. De esta manera, estamos generando a través de simulación computacional patrones de referencia tratando de corroborar resultados obtenidos en el laboratorio para que estos patrones de referencia sirvan de antemano antes de hacer el ensayo para saber si el proceso que está haciendo la unión de estas chapas va a ser aceptable o no antes de realizarlo. Bueno, fue muy rápido. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser lo más, digamos, coherentes posibles y rápidos, porque va a ser difícil también sintetizar la historia y lo que se está haciendo y lo que se hizo de un grupo que es uno de los más antiguos de la regional. Bueno, como verán, el grupo se ha conformado y se ha fundado en el año 1985, el grupo UTN también, desde hace muchos años, y básicamente la idea es originaria de este grupo, ha sido trabajar en el área de la mecánica de materiales, particularmente en aspectos que hacen a la mecánica de fractura, fatiga y soldadura. Luego, con los años, fue también aumentando la participación en el área de soldadura, especialmente en trabajos conjuntos y en direcciones de proyectos que hemos hecho desde este grupo, por ejemplo, en la Universidad del Comahue y en participaciones en otros organismos como el INTI, CIRSOC y demás. Básicamente también hemos logrado, además de la parte de investigación propiamente dicha, aplicada, que es fundamentalmente lo que hace nuestro grupo, es poder llevar esto a las aplicaciones tecnológicas, esencialmente a todo lo que se refiere a integridad estructural, diseño avanzado y aptitud para el servicio. Bueno, dentro de las actividades ya específicas y los objetivos del grupo está fundamentalmente la actividad formativa y académica, la formación de recursos humanos, tanto profesionales como a través de becarios alumnos que han ido participando a lo largo de los años en el grupo, la transferencia hacia las cátedras de grado, la generación de actividades de posgrado, la transferencia de conocimientos al sector industrial, incluso con planes de capacitación que hemos realizado. La implementación y desarrollo de técnicas experimentales, es decir, poder lograr básicamente tener parte del equipamiento armado por nosotros y renovar otros tipos de equipos, pero a través de las técnicas experimentales desarrolladas en nuestro propio laboratorio. Las actividades de investigación propias y de cooperación con instituciones y empresas, el intercambio con centros de investigación tanto nacionales como internacionales y, por supuesto, publicación de resultados. Y otra actividad muy importante, especialmente que se ha desarrollado en los años pasados, han sido las aplicaciones ingenieriles y los servicios a la industria.
Los integrantes del grupo son una serie de docentes investigadores, el ingeniero Cambiaso, que es director también del Departamento Mecánica y es codirector del grupo, el ingeniero Valderrama, el ingeniero Ríos, el ingeniero Imbrosia, que es uno de los que más recientemente se ha incorporado, y el ingeniero Maximiliano Paiva, que está con una beca BINIT, o sea, de inicio a la investigación. De hecho, cabe destacar que todos los integrantes del grupo de investigación, por lo menos la mayoría de ellos, se iniciaron a través de esas becas BINIT, que son un instrumento muy importante que tiene la universidad para incentivar, especialmente a los jóvenes profesionales, a incorporarse a los grupos de investigación y a hacer investigación dentro de la universidad. Bueno, en cuanto al equipamiento y la infraestructura, es una típica infraestructura de lo que podríamos llamar un laboratorio de ensayo de materiales, ya que las aplicaciones en la mecánica de materiales utilizan justamente este tipo de equipamiento. Tenemos un equipo MTS, que es un equipo servohidráulico para ensayos tanto estáticos como de fatiga. Este equipo lo recibimos justamente como parte de un convenio que hicimos hace muchos años con el Instituto Argentino de Siderurgia, que nos permitió, a través del instituto y de la empresa Sindar, contar con un equipo que de otra manera hubiera sido muy difícil. Este equipo actualmente se encuentra en un proceso de tratar de hacer un retrofit o tratar de rejuvenecerlo, porque es un equipo de muchos años y que por supuesto ya tiene una serie de dificultades propias de su antigüedad. Hemos también recibido un equipo a tornillo, que es este equipo Swift, el cual le hemos hecho un retrofit completo, donde se ha pasado de un equipo mecánico absolutamente antiguo en cuanto a lo que es indicaciones de carga, desplazamientos, por todo un sistema de adquisición de datos que ha permitido renovarlo totalmente y que lo estamos utilizando a pleno en el laboratorio. El único inconveniente es que es un equipo en general de poca capacidad de carga. Bueno, después tenemos una serie de elementos como son durómetros, máquinas de ensayo de impacto, hornos eléctricos, etcétera, es decir, todo lo que complementa normalmente un laboratorio de ensayo de materiales. Bueno, en lo que es la interacción con las carreras, básicamente la mecánica de la fractura, la fatiga y nuestro colateral socio, que es la soldadura y la tecnología de unión, está vinculado con carreras como ingeniería mecánica, la joven ingeniería ferroviaria en nuestra facultad, ingeniería aeronáutica y por supuesto posgrado, a través del posgrado que incluso ha mencionado el ingeniero Sansi, que es la especialización y maestría en ingeniería estructural mecánica. Bueno, ¿qué aplicaciones le damos a nuestro trabajo fundamentalmente? El diseño, el análisis crítico de ingeniería o de significación de defecto, o lo que se conoce como FFS, integridad estructural, daño tolerable, análisis de vida residual, mantenimiento predictivo, análisis de riesgo y también como una herramienta para el análisis de falla y los análisis causa-raíz, como parte de lo que globalmente se llama un análisis causa-raíz. Las aplicaciones específicas están en el campo de la ingeniería estructural mecánica, especialmente en todo lo que se refiere a retenedores de presión, cañerías y recipientes de distintos tipos de industria, turbomáquinas, estructuras generales como plataformas fuera de costa, puentes, construcciones civiles metálicas y por supuesto nuestro gran socio que es la soldadura y las tecnologías de unión. Bueno, ¿qué actividades actualmente tenemos? A lo largo de los más de 35 años que lleva este grupo, obviamente hemos tenido una gran cantidad de proyectos. Desde que comenzó el sistema de incentivos, y particularmente los proyectos bajo el sistema de incentivos,
tenemos realizado alrededor de más de una docena de proyectos PIC homologados, con un promedio de esos proyectos de alrededor de 3 años. Entre los proyectos que podemos destacar históricos, para no abrumar demasiado y dado el tiempo, uno muy destacable ha sido el proyecto que tuvimos sobre tubos de GNC y en general tubos retenedores de presión en cuanto al análisis de integridad estructural, que incluso hemos trabajado a través del IRAM y del ente de regulación del gas para una norma que se fue desarrollando y que justamente apunta a la integridad estructural, especialmente cuando se hacen las pruebas después de ciertos periodos de vida de este tipo de componentes. Otro de los trabajos muy destacados ha sido en su momento la integración en un proyecto que tenía la Comisión de Energía Atómica, que era el proyecto CELCA, de celdas calientes, que se desarrollaba en el Centro Atómico Ezeiza, y donde a través de nuestro trabajo, además de ensayos previos de integridad estructural que fuimos haciendo dentro del grupo, trabajamos en el desarrollo y la puesta a punto de los ensayos de fractura, fatiga y en general los ensayos mecánicos de material irradiado dentro del equipamiento que constituía ese proyecto de la Comisión de Energía Atómica. Eso, digamos, dentro de los proyectos destacados. Después hubo otro también de caracterización de rieles ferroviarios, allá en el tiempo, especialmente en el tema de fractura y fatiga, a través del Instituto Argentino de Siderurgia, cuando nuestro país exportaba rieles. Entonces, por un requerimiento que tenía a través de la exportación, hicimos ese trabajo a través de un convenio con el Instituto Argentino de Siderurgia, donde de alguna manera nos dio la posibilidad de recibir ese equipamiento que hemos mencionado anteriormente. Bueno, eso por citar algunos de los proyectos, digamos, destacados a lo largo de los años. Actualmente tenemos 2 proyectos PIC en vigencia, es decir, proyectos de tipo homologados. El primero que tenemos aquí es un proyecto que ya lleva continuidad con proyectos anteriores, que está vinculado fundamentalmente con los materiales compuestos de tipo laminado, es decir, los materiales FML. Materiales que se utilizan mucho hoy en día en la industria aeronáutica. Gran parte de las modernas estructuras de muchos de los aviones comerciales de pasajeros tienen gran parte de su estructura en este tipo de materiales, y también en la industria naval, especialmente cierta parte de la industria naval que utiliza también este tipo de materiales. Bueno, este trabajo básicamente, el que está vinculado con este proyecto, es un proyecto que lo que pretende es hacer un sistema de simulación de los ensayos de fractura y de progreso de fisura por fatiga, a partir de corroborar estos modelos por elementos finitos con resultados experimentales que hemos desarrollado en proyectos anteriores y que seguimos realizando para poder contrastar contra estos modelos de elementos finitos que estamos desarrollando en el grupo. El material con el que estamos trabajando es un material conocido como Caral, que es un FML en este caso, que utiliza aleaciones de aluminio y fibra de carbono. Son de los más avanzados, junto con Aral y Gler, que fueron los primeros tipos de FML utilizados especialmente para la industria aeronáutica. El otro proyecto, que es este que tenemos en la imagen, es también un proyecto que está vinculado con simulación, utilizando sistemas de mecánica computacional y elementos finitos, en este caso vinculado con sistemas de baterías de flujo redox de vanadio, con foco en lo que es el estudio del electrodo. Básicamente, este proyecto está vinculado también con una tesis doctoral que tiene justamente uno de los más recientes integrantes, que es el ingeniero Imbrosia, que parte de esa tesis se está desarrollando a través de su trabajo en el grupo. Esto, bueno, es un modelo que también se corrobora
con ensayos experimentales. Acá tenemos un trabajo muy importante de una serie de dispositivos que hubo que hacer para estos ensayos, que son bastante particulares, utilizando incluso materiales de impresión 3D, que es también otro tema en el cual el grupo tiene mucho interés, especialmente en los comportamientos de fractura y fatiga, dada la gran importancia que están teniendo las piezas que se van haciendo y los distintos materiales que se producen con impresión 3D de todo tipo. Bueno, otra parte importante son las líneas de trabajo, y una línea de trabajo que estamos siguiendo en forma permanente son las técnicas de ensayo y instrumentación. Esto es fundamental al tratarse gran parte de nuestro trabajo de tipo experimental. En esto le damos nosotros, por lo menos en los últimos años, una injerencia muy importante a la actividad de los becarios alumnos en particular. De hecho, los últimos muy buenos resultados que hemos obtenido, por ejemplo, en lo que fue la digitalización de todo el sistema de adquisición de este equipo mecánico, SWIC, lo desarrollaron becarios alumnos. No uno, varios que han ido interviniendo, pero es un trabajo que prácticamente en exclusividad lo han hecho los becarios alumnos. Bueno, por supuesto tenemos actividades de docencia y participamos en una materia electiva que es Tecnología de la Soldadura e Integridad Estructural, lo que, bueno, Sansi mencionó en su momento como Ingeniería Estructural 2, antiguamente, y en el posgrado, que es la maestría y especialización en Ingeniería Estructural Mecánica, que dicho sea de paso, esta es una carrera que está acreditada en CONIAU y la última acreditación que hemos tenido nos han dado el tiempo máximo, es decir, 6 años, con lo cual han reconocido la actividad que fuimos desarrollando en las diferentes cortes desde que se creó esta especialización y ahora también maestría. Bueno, dentro del ámbito del grupo tenemos el desarrollo de tesis de maestría y doctorado. Ya se han generado 2 tesis de maestría completas, una de una persona que pertenece a la Universidad del Comahue, fue el primero, otro que es de la casa y que lo hizo como su tesis de maestría, habiendo cursado justamente la maestría en Ingeniería Estructural Mecánica. Actualmente tenemos 3 tesistas también de esa misma carrera para maestría que están preparando su tesis y están todavía en etapa de aprobación, pero calculamos que ya el año que viene van a estar trabajando a pleno con esas 3 tesis que tenemos de esos alumnos. Bueno, en lo que se refiere al trabajo realizado, bueno, la lista es bastante larga. Acá podemos observar contratos de transferencia de tecnología, algunos de ellos los he mencionado, básicamente con el Instituto Argentino de Siderurgia, con la CONEA, contratos de investigación y desarrollo con empresas privadas de distintas ramas industriales, contratos de asistencia técnica y análisis de falla. Hemos hecho una gran cantidad de trabajos, ahí tenemos un listado de empresas, algunas grandes, otras medianas, pequeñas, de distintos rubros industriales, servicios técnicos y de ensayo de laboratorio, donde hemos hecho trabajos de caracterización, por ejemplo, de material nuclear, material que corresponde a rieles ferroviarios, trabajos para la empresa Siderca en material para tubing y casing, bueno, trabajos para la industria automotriz, especialmente de comportamiento de vida en fatiga de determinados elementos, es decir, una serie de trabajos siempre vinculados con nuestra especialidad y con nuestra especialidad socia, que es la soldadura y las tecnologías de unión. Bueno, en cuanto a publicaciones, también a lo largo de nuestros años tenemos más de 120 publicaciones en revistas, jornadas, congresos de la especialidad, tanto a nivel nacional como internacional. Y ahí un listado de las principales revistas donde hemos hecho publicaciones académicas. Bueno, creo que en un tiempo
más que razonable. Hemos tratado de condensar una historia bastante larga. Así que quedo a disposición de preguntas y, por supuesto, muchas gracias.